cada libro guarda una idea capaz de cambiar tu rumbo. La pregunta es, ¿vas a dejarla pasar? Esto es De Fondo, un libro. Un análisis profundo de las obras que están moldeando mentes, negocios y decisiones. Aquí transformamos lectura en claridad y claridad en acción, porque las palabras despiertan. Tú decides avanzar. Oigan, hoy vamos a decodificar uno de los textos financieros más influyentes de toda la historia. Sí, estamos hablando de El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason, que es un clásico absoluto. Y nuestra misión en esta inmersión de hoy no es simplemente hacer un resumen aburrido de páginas, o sea, para nada. Exacto. Queremos extraer las matemáticas reales y sobre todo la psicología oculta detrás de la riqueza. Porque vamos a descubrir por qué trabajar duro por sí solo rara vez genera una fortuna y cómo es posible pasar de la escasez absoluta a la prosperidad real. Totalmente. Pero a ver, para entender esto, necesito que hagamos un ejercicio de imaginación. A ver, dime. Imagina el ardiente sol tropical del Valle del Éufrates, cayendo a plomo sin piedad alguna. Un calor de esos que son verdaderamente asfixiantes. Uf, literal te derrites. Exacto. Y ahí, apoyado contra un muro de piedra, completamente paralizado por la frustración, está Banzir. Banzir, el fabricante de carros, claro. Así es. Un hombre enorme, musculoso, sudando a mares. Pero, ojo, no está trabajando. Ese es el detalle. Está mirando con muchísima amargura su modesta casa y un carro a medio terminar en su taller que está completamente vacío. Mientras a su alrededor, o sea, la ciudad vibra. Sí, los carros suntuosos casi atropellan a los mendigos en las calles. La riqueza en Babilonia era cegadora. Y sin embargo, la bolsa de cuero que cuelga del cinturón de Banzir está completamente vacía. 0 monedas. Nada. Y aquí hay un dato histórico que detona toda la curiosidad de este análisis. Babilonia, la ciudad más rica del mundo antiguo, no tenía minas de oro. ¡Wow! Ese dato siempre me vuela la cabeza. Es que no tenían bosques de maderas preciosas ni recursos naturales excepcionales. Toda su absurda riqueza fue creada puramente por la inteligencia humana. Por la inteligencia y por unas reglas financieras inflexibles que, increíblemente, tienen más de 5.000 años de antigüedad. Lo fascinante de esa imagen de Banzir es precisamente la contradicción, ¿no? Es la fuerza bruta y el trabajo honesto chocando contra una pared de ignorancia financiera. Es duro decirlo, pero sí. Y al emprender esta exploración profunda de los documentos de Clason, el objetivo es entender la mecánica oculta detrás del dinero. No es magia. No es magia, no son favores divinos. O sea, son sistemas. Exactamente, sistemas. Y analizar cómo cualquier individuo hoy en día, aplicando estos mismos sistemas, puede alterar por completo su trayectoria económica. Es que esa frustración de Banzir, es exactamente la misma frustración moderna de quien mira la cuenta bancaria a fin de mes. Y ver que el saldo es cero. Cero, a pesar de haber trabajado incontables horas. Si trabajar de sol a sol no es la respuesta, la gran pregunta que surge de los textos es, ¿qué fue lo que descubrió Arkad? Bueno, según los registros, Arkad era amigo de la infancia de Banzir. Jugaban a lo mismo, estudiaron con los mismos maestros. O sea, no era ni más inteligente ni más fuerte físicamente que Banzir. Para nada. Y sin embargo, Arkad terminó siendo literalmente el hombre más rico de Babilonia. Tiene que haber un mecanismo diferenciador. Y si conectamos esto con la educación financiera, todo empieza con una revelación que tuvo Arkad en su juventud. Sí, cuando era un simple escriba. Un joven muy humilde que se ganaba la vida grabando tablillas de arcilla con un punzón. Un trabajo pesadísimo. Súper pesado. Y un día, un prestamista inmensamente rico y muy exigente además, llamado Algamish, le encargó un trabajo monumental. Era la copia de una ley larguísima, ¿no? Sí, y tenía que estar terminada de la noche a la mañana. Arkad vio la oportunidad ahí y le propuso un trato súper audaz. Le dijo que trabajaría toda la noche hasta que le sangraran los dedos. Literal. A cambio de que Algamish le enseñara el secreto fundamental de la riqueza. Y a la mañana siguiente, exhausto, con los ojos inyectados en sangre, Arkad entregó el trabajo perfecto. Y Algamish cumplió su palabra. Le reveló el principio fundacional. Le dijo, una parte de todo lo que ganas es tuya y la puedes conservar.
El famoso mínimo del 10%. Exacto. Una regla matemática inquebrantable de guardar siempre al menos el 10%. Y, a ver, me encanta este punto porque la estrategia hay que actualizarla. En ese entonces se hacía así, grabando tablillas de arcilla durante toda la noche a la luz de una lámpara maloliente para ganar unas monedas extra. Pero hoy en día la analogía actual sería trabajar horas extras frente a una computadora, haciendo reportes, programando o armando un negocio digital de fin de semana. Tal cual, el mecanismo subyacente del esfuerzo deliberado no ha cambiado en milenios. Y Algamis le hizo entender a Arcad un concepto psicológico que es brutal. O sea, al gastar todo lo que ganaba, en realidad estaba operando como un esclavo voluntario. Es que trabajaba para el zapatero, para el sastre, para el carnicero. Les entregaba su energía vital a todos, menos a sí mismo. Exactamente. Conservar ese 10% no es solo un acto de ahorro contable aburrido. Es la declaración de independencia financiera. Es pagarse a uno mismo primero. Reconociendo que el propio futuro tiene prioridad absoluta sobre cualquier comerciante de la ciudad. Hay una analogía en el texto que ilustra esto con una simplicidad brillante, la metáfora del vendedor de huevos. Me fascina esa metáfora. Sí, o sea, si todas las mañanas colocas 10 huevos en una canasta y por la noche retiras únicamente 9, pues eventualmente la canasta va a rebosar. Lógica pura. Es matemática ineludible. Pero a ver, aquí quiero hacer un pushback, una pausa crítica. Adelante, dime. En el papel esto suena perfecto, pero cuando el 100% de los ingresos apenas alcanza para la supervivencia básica, cuando la inflación golpea durísimo y la comida está carísima, ¿de dónde se supone que sale ese 10%? Claro. Digo, parece una exigencia imposible para la gente que vive al día. Y ese es el cuestionamiento central. Es la barrera mental número 1 en las finanzas personales de cualquiera. Ajá. La respuesta a este dilema radica en entender una versión muy antigua de lo que hoy, en la economía del comportamiento, llamamos la ley de Parkinson. Que es fascinante. Sí, el texto expone este fenómeno donde los gastos obligatorios de cualquier persona siempre se van a expandir para igualar sus ingresos. A menos que exista un esfuerzo consciente por evitarlo, claro. Exacto. El error fatal, el que condena a las personas a la escasez, es la incapacidad total de distinguir los deseos de las necesidades reales. Es la trampa de justificar cualquier lujo llamándolo necesidad. Totalmente. Y es que todo ser humano alberga infinitamente más deseos de los que jamás podrá satisfacer. Es biología pura. Buscamos mayor confort. Por eso, cuando alguien gana más, milagrosamente sus necesidades también aumentan en la misma proporción. Se compran ropa de marca más costosa, van a restaurantes más caros y al final del mes, ¡pum!, el saldo vuelve a ser cero. Cero absoluto. Pero al separar ese 10% de manera inmediata y tajante, fuerzas a la mente a operar bajo una restricción. Y esa restricción te obliga a reevaluar todo, a priorizar y a vivir con el 90% restante. Y el descubrimiento más increíble para quienes aplican esto es que la calidad de vida no disminuye. No se vive peor. Se vive igual de bien, pero con la inmensa satisfacción psicológica de estar construyendo un patrimonio sólido. O sea, la restricción fomenta la eficiencia. O sea que el presupuesto no debe verse como una camisa de fuerza. Pero bueno, avancemos en el proceso. A ver. Digamos que se logró la disciplina. Se guardó ese 10% en la bolsa de cuero. El problema evidente es que dejar el dinero ahí, escondido bajo el colchón, no genera riqueza real, menos con el paso del tiempo. Para nada. La inflación se lo come. El ahorro pasivo es solo el calentamiento. ¿Cómo se logra que ese oro pase de estar estancado a ser un mecanismo activo? Aquí entramos a la segunda gran fase del sistema, la multiplicación. El texto usa una metáfora visual muy poderosa. El dinero acumulado debe visualizarse como un ejército de esclavos de oro. ¡Qué buena imagen! Cada moneda ahorrada es un trabajador. Si se deja guardada, es un trabajador ocioso que no produce absolutamente nada. Y el objetivo es poner a trabajar a cada moneda para que produzca hijos, que vendrían siendo los intereses. Es la ilustración más antigua y pura del interés compuesto. Arcav cuenta abiertamente cómo cometió errores de novato al principio. Gastaba los intereses generados en grandes banquetes. Grave error. Hasta que comprendió que al comerse los intereses estaba asesinando a los hijos de su ejército antes de que pudieran trabajar para él. Y ojo aquí, en ese entonces se hacía así.
prestándole oro a Ager, el fabricante de escudos, para que importara bronce a través del mar y cobrando los intereses. Pero hoy en día la analogía actual sería invertir en un fondo indexado, comprar bonos del gobierno o financiar un emprendimiento validado con retornos compuestos. Es exactamente el mismo mecanismo. Y para aclarar sin usar jerga financiera compleja, un fondo indexado es básicamente comprar una pequeña rebanada automática de las mejores empresas del mundo al mismo tiempo. Para que el ejército de oro esté diversificado y atacando en múltiples frentes simultáneamente. Sí, generando esos retornos que se acumulan sobre sí mismos. Se trata de poner a trabajar el capital para que, literal, nunca duerma. Oye, y esta dinámica del control de gastos más la inversión, yo la veo muy parecida a la dieta de un atleta de alto rendimiento. A ver, aterriza esa idea. Porque mucha gente ve el presupuesto como una tortura, ¿no? Como vivir amarrado sin poder disfrutar de la vida. Pero un atleta olímpico no se muere de hambre, simplemente elimina la comida chatarra. Claro, esos gastos fugaces. Exacto, los que dan placer momentáneo pero no aportan valor a largo plazo. Lo hace para poder alimentar el músculo, que en nuestro caso son las inversiones. Es una herramienta de liberación absoluta, no de esclavitud. Te da la capacidad de ver una vitrina y decir, este gasto no me acerca a la construcción de mi ejército de esclavos dorados, así que lo descarto, sin remordimientos. Me encanta. Pero aquí surge una objeción natural de la gente. Invertir suena a un privilegio y además a un riesgo inmenso. Digo, si el mercado colapsa, ese ejército de oro muere en la batalla. Es un miedo súper válido. ¿Cómo protege este marco teórico contra la ruina total? Ese riesgo que mencionas es la razón por la cual existen límites estrictos. Y aquí el texto nos enseña no solo a atacar, sino a defender. A ver, hagamos un freno total aquí del show, cambiemos el tono a algo muy serio. Si te vas a quedar con algo de este libro, que sean estos puntos. Anoten bien. El primer mecanismo de defensa es la protección radical del capital. Las tablillas narran el primer gran desastre de Arkad. Que fue terrible. Durante un año entero, se privó de lujos, logró ahorrar bastante. ¿Y qué hizo? Le entregó todos sus ahorros a Asmur, un fabricante de ladrillos que iba a viajar a Fenicia. ¿Para qué? Con la instrucción de comprar joyas raras para luego revenderlas en Babilonia. Un fabricante de ladrillos comprando joyas exóticas en el extranjero. Es como ir al panadero de la esquina a pedirle asesoría sobre astrofísica. O sobre cirugía cerebral. El desastre era predecible. Totalmente predecible. Los fenicios estafaron al fabricante de ladrillos, le vendieron pedazos de vidrio de colores. Y Arkad perdió el esfuerzo de todo un año. La reprimenda de su mentor, Algamish, fue tajante y estableció una ley inmutable. Jamás se debe confiar en expertos equivocados ni invertir en negocios que no se comprenden a la perfección. Si quieres saber de joyas, vas al joyero. Exacto. Y si necesitas saber del rebaño, vas con el pastor. La protección radical exige no arriesgar jamás el capital en aventuras impulsadas por el entusiasmo ciego. Y esa pérdida total del capital nos conecta directo con otra trampa psicológica peligrosa. Cuando alguien pierde dinero, surge la urgencia de dar un gran golpe, ¿no? El dinero rápido. Y el texto aborda eso con la historia trágica de Nomasir, el propio hijo de Arkad. Como prueba antes de heredar el imperio, le dieron una bolsa de oro y las leyes de la riqueza. Y Nomasir viajó a Nínive. Sí, y apenas llegó, se dejó deslumbrar, apostó gran parte de su fortuna en carreras de caballos que, según él, estaban arregladas a su favor. Típica estafa. Luego se asoció con gente de dudosa reputación para abrir tiendas sin investigar el mercado. Resultado, perdió todo su oro en tiempo récord. Esto prueba un mecanismo implacable. El oro huye de quienes buscan ganancias imposibles o se creen los atajos. La ilusión de la riqueza instantánea es el camino más rápido hacia la ruina. Las fortunas se construyen bloque a bloque, con paciencia. Exactamente igual que como se levantaron las murallas de Babilonia. Pero ojo, el peligro de escuchar tantas advertencias sobre fraudes es caer en la parálisis por análisis. Ah, sí, el antídoto contra la procrastinación. Que es el siguiente principio. Hay un pasaje donde debaten en el templo del conocimiento sobre cómo atraer a la diosa de la fortuna. Esa parte es clave. Un comprador de animales cuenta cómo una noche, un granjero desesperado le ofreció un rebaño entero a un precio absurdamente bajo. Y el comprador dudó. Dudó. En Sacra mejor esperar a la mañana para contar las ovejas. Al amanecer,
abrieron las puertas de la ciudad. Otros vieron la oferta y el comprador perdió la oportunidad de su vida. La lección ahí es dura. La suerte o la diosa de la fortuna detesta a los indecisos. Solo favorece a quienes toman acción. Quien posterga cuando hay una oportunidad segura, que entiende la perfección, pues aleja la riqueza. Es que la procrastinación no es un problema de gestión del tiempo, es un enemigo financiero letal. Si el análisis avala una decisión, la ejecución debe ser inmediata. Bueno, todo esto es excelente cuando uno empieza desde cero, con la pizarra limpia. Sí, con un ingreso estable. Pero hay que aterrizar estos conceptos a la realidad oscura de muchas personas. ¿Qué pasa cuando el escenario es opuesto? Cuando alguien ya está hundido en un pozo de deudas. Sí, asfixiado, con el teléfono sonando todo el día por los cobradores. Digo, en esa desesperación, hablar de ejércitos de oro suena a una fantasía cruel. ¿Hay alguna ruta de escape en estos textos? Para esa oscuridad profunda, las fuentes nos entregan el relato más visceral de todos, la historia de Davasir, el tratante de camellos. Uf, esa historia es pesada. Es fundamental visualizar su caída. Davasir era un joven con buenos ingresos que se embriagó por los lujos de la ciudad. Pidió créditos para ropa fina, un estilo de vida insostenible. Y las deudas lo aplastaron. A tal punto que huyó de Babilonia. Abandonó a su esposa, su honor, terminó en el desierto con ladrones, fue capturado y vendido como esclavo en Siria. Es una caída aterradora. De beber vino en el centro del mundo a ser un esclavo rapado comiendo sobras bajo el látigo. Es la materialización física de lo que las deudas hacen psicológicamente. Totalmente. Sirio, muriendo de sed. Literal al borde del colapso, con buitres volando en círculos. Y ahí sufre una fractura psicológica y se hace la pregunta fundacional. ¿Tengo dentro de mí el alma de un hombre libre o el alma de un esclavo? ¡Wow! Entiende que el alma de esclavo se rinde, culpa todo y muere en la arena. El alma libre asume la responsabilidad absoluta y busca soluciones. Y en esa epifanía se da cuenta de que las deudas eran sus enemigos, pero sus acreedores, los que le prestaron el dinero, eran en realidad sus amigos porque confiaron en él. Y decide regresar. Y aplicar la regla obligatoria aquí. En ese entonces se hacía así, pagando pacientemente con monedas de cobre a los comerciantes de camellos en el bazar, mes a mes, pero hoy en día la analogía actual sería consolidar deudas y automatizar transferencias bancarias para liquidar las tarjetas de crédito sistemáticamente. Esa es la aplicación exacta. Davasir no solo regresó a pedir disculpas, implementó un plan matemático implacable. Tan atemporal que el profesor Shrewsbury lo usó 5.000 años después para salir de sus propias deudas. El plan maestro del 70-20-10. Es una fórmula diseñada para desarmar cualquier crisis. A ver, explícanos cómo funciona este hack diario. Es lógica estricta. El 70% de tus ingresos netos va a la vida diaria. Vivienda, comida, transporte. O sea, un límite duro. El estilo de vida se tiene que comprimir ahí, sin excusas. Sin excusas. Luego, el 20% se destina exclusiva y equitativamente a pagar deudas. Para que todos los acreedores vean progreso real mes a mes. Exacto. Y el golpe maestro. El 10% restante, incluso estando ahogado en deudas, se guarda para uno mismo. Intocable. Esa es la genialidad psicológica del plan. Porque la lógica común diría que tires todo el dinero a las deudas para salir rápido. Pero reservar ese 10% mantiene la moral intacta, restaura la dignidad. Claro, te permite pasar de la mentalidad de esclavo a la de arquitecto financiero. Fomentando disciplina a largo plazo. Increíble. Y bueno, al final de todo este recorrido, desde la arena del desierto sirio hasta los ejércitos de oro, el panorama queda súper claro. La gran síntesis de esta inmersión es que la verdadera riqueza nunca han sido las monedas en la bóveda. No. La riqueza real es la mentalidad, la sabiduría adquirida y la capacidad de construir y proteger un flujo de ingresos con disciplina. O sea, el éxito financiero es una habilidad que se aprende, no un accidente del destino o sacarse la lotería. Y esto nos lleva a una reflexión final provocativa. Hemos hablado del peso físico del oro, del tintineo de las monedas. Sí, algo táctil. Pero hoy avanzamos a la digitalización total. El dinero son píxeles invisibles en una pantalla. Qué locura pensarlo así. Y la gran pregunta es, ¿cómo altera esto nuestra psicología?
Al no tener fricción física, al no entregar monedas con las manos, ¿no es infinitamente más fácil violar la regla del 10% sin darnos cuenta? Es la trampa silenciosa de la modernidad, ¿eh? El dinero invisible requiere una disciplina mental aún más visible y férrea. Queda en cada quien responder a esa pregunta. Totalmente. Nos llevamos un manual de operaciones atemporal. Donde hay determinación se encuentra el camino. El primer esclavo de oro te está esperando, a actuar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si este análisis despertó nuevas ideas en ti, en Substack encontrarás el blog completo del episodio, donde profundizo aún más en los conceptos y conexiones del libro. Está en la descripción, porque un buen libro nunca guarda silencio, solo espera que alguien decida escucharlo. Esto fue De Fondo, un libro. Nos escuchamos en el próximo episodio.